Buenas tardes, soy Valeria Salazar Quiroga, estudiante de medicina, estoy en la rotación de gastroenterología y voy a hablar de los pólipos del colon. Bueno, dividí esta charla en cuatro partes principales. Uno, generalidades; dos, clasificación micro y macroscópica; tres, síntomas; y cuatro, subtipos y variantes. No hice un apéndice específico de tratamiento porque en cada subtipo y variante adjunté el tratamiento correspondiente. Así que continuamos. Vamos a hablar ahora de las generalidades. Pero ¿qué es un pólipo? Entonces, es una protuberancia que se forma en el interior del lumen por encima de la mucosa colónica circundante, es decir, hacia el lumen. Existen dos tipos que pueden ser pediculados o sésiles. Sésiles es sin pedículo y pediculado pues con pedículo. Adicional, estos pueden ser neoplásicos o no neoplásicos, que lo vamos a abordar más adelante. Esto asimismo determina qué tan probable o qué tanto este se puede convertir en un cáncer de colon más adelante. Adicional, para terminología, tenemos que cuando hablamos de más de 100 pólipos presentes, hablamos de una poliposis. Como anteriormente ya lo mencioné, la clasificación macroscópica generalmente se clasifica en sésil y pediculado, pero ahora vamos a hablar de la clasificación microscópica, en la cual la vamos a dividir de acuerdo a su malignidad, es decir, si es bajo, medio o alto. Para esto existen varios tipos histológicos de pólipos, por lo que mencionaré lo más importante de cada uno. Iniciaré por los pólipos de bajo potencial maligno, que están a continuación, que son los pólipos inflamatorios o pseudopólipos, pólipos mucosos, pólipos submucosos y pólipos hiperplásicos. Listo. En cuanto a los pólipos inflamatorios o pseudopólipos, son los que están comúnmente presentes en la enfermedad inflamatoria intestinal, como especialmente también en la colitis ulcerosa, porque esto es secundario a la ulceración y pues la regeneración de la mucosa. Y estos también se pueden presentar como pólipos múltiples benignos. Después tenemos los pólipos mucosos, que también son benignos, o sea, es decir, no tienen ninguna importancia clínica. Generalmente son pequeños, es decir, menos de 5 milímetros, y pues en su mayoría aparecen mucosas normales. Después tenemos los pólipos submucosos, que también son benignos, y el subtipo más común es el lipoma submucoso. Y por último tenemos a los pólipos hiperplásicos, que son el tipo más común no neoplásico de los que son no neoplásicos, em, es decir, pues que no tiene potencial maligno. También son pequeñitos, menores de 5 milímetros, son más comunes en el colon distal, es decir, como hacia el recto sigmoideo. También estos podrían transformarse en pólipos cerrados. En la histología podemos ver una hiperplasia de componentes celulares normales con un patrón cerrado dentado del epitelio de las criptas, como lo vemos en la primera imagen de la izquierda. Si vemos, tienen las criptas un patrón dentado. En cambio, si vemos, por ejemplo, un corte histológico de los pólipos inflamatorios, vemos que hay una dilatación de las criptas, lo cual lo vemos en la imagen de la derecha. Ahora vamos a hablar de los pólipos amartomatosos. Estos se localizan en todo el tracto gastrointestinal, son de potencial maligno bajo si son pólipos solitarios, pero son de mayor riesgo de neoplasias malignas colónicas y extracolónicas cuando se asocian con síndromes. ¿Y cuáles síndromes son los más comunes? El síndrome de poliposis juvenil, síndrome de Cronquist-Canada, síndrome de Cowden y síndrome de Peutz-Jeghers, que ya los vamos a desarrollar más adelante. Estos son muy frecuentes en los primeros años de vida o en las personas jóvenes. Comparten características con los pólipos inflamatorios y también son reactivos a la inflamación mucosa por infecciones crónicas. El síndrome de poliposis juvenil se presenta en uno de cada 100.000 a 160.000 nacimientos. Las características genéticas de este síndrome son autosómicos dominantes con penetrancia incompleta. Este síndrome tiene manifestaciones intestinales y extraintestinales. Primero cabe recordar que se denomina juvenil no por la edad de detección en el paciente, sino por las características histológicas. Continuando, tenemos que las manifestaciones intestinales pueden comenzar en la primera década de vida. Se dice más o menos que el promedio es a los 20 años. Estas características intestinales son sangrado gastrointestinal adicional. Estos presentan un riesgo de cáncer colorectal a lo largo de la vida de 36 al 68%, lo cual es muy alto.
siendo la aparición típica entre los 34 y 44 años de edad. Estos pacientes presentan mayor riesgo de otras neoplasias malignas gastrointestinales, como por ejemplo el cáncer de intestino delgado, páncreas y estómago. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, tenemos las telangiectasias hemorrágicas, enfermedad cardíaca estructural, epilepsia, macrocefalia, hidrocefalia, entre otros. En cuanto para el diagnóstico, tenemos que se usa la endoscopia y la histología, que es entre 5 y cientos de pólipos amartomatosos en el tracto gastrointestinal, son predominantemente en colon. Para las pruebas genéticas, se ha encontrado que entre el 40 al 60% de los pacientes presentan mutaciones en los genes SMAD4 y BMPR1A. Para la vigilancia de este síndrome, se suele hacer una colonoscopia y una endoscopia cada 1 a 3 años a partir de los 12 a los 15 años de edad. Y el tratamiento suele basarse en una polipectomía de colon. Si hay demasiados pólipos, lo que ya hablamos que puede ser una poliposis, se lleva una cirugía para tratarlos endoscópicamente. O si hay síntomas significativos de pólipos colónicos para derivar a dicha cirugía. Otro síndrome característico de los pólipos amartomatosos es el síndrome de Cronkite-Canada. Este no es hereditario a diferencia del anterior, es extremadamente raro entre la población. Se conoce es más por un mayor riesgo de cáncer colorectal. La etiología de este es poco clara, probablemente se dice que es inmunomediada, pero los últimos estudios no se conoce la razón a ciencia cierta de la causa de este. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, tenemos los cambios ectodérmicos, los cuales son los que podemos ver en la imagen, que es la alopecia, la hiperpigmentación, la onicodistrofia. Esta imagen es sacada de un artículo, un reporte de caso, ya que como les estaba comentando, este síndrome es extremadamente raro. Y adicional, otras manifestaciones extraintestinales está la septicemia y la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a la gestión, lo que se está haciendo es la supresión inmunológica con glucocorticoides o aciatropina. También hay estudios en los que se ha implementado el uso de moduladores de esteroides como los inhibidores del TNF-alfa, como por ejemplo el infliximab. La detección del cáncer, los intervalos óptimos no están claros. La colonoscopia generalmente se realiza anualmente en estos pacientes, pero como ya les mencioné, el tratamiento suele ser un poco empírico y no está completamente establecido. Como dato final de este síndrome, se dice que en los últimos estudios y en las cortes que se ha realizado, es que aumenta aproximadamente un 25% de riesgo de cáncer colorectal. El síndrome de Cowden se encuentra en 1 de cada 200.000 nacimientos. Este es más frecuente en mujeres caucásicas. Este sí es de carácter hereditario y es autosómico dominante. Este también presenta distintas manifestaciones que lo dividen en intestinales y extraintestinales. Las intestinales ya sabemos que a menudo puede ser asintomático, posiblemente con síntomas comunes de los pólipos colónicos, y el riesgo de cáncer colorectal a lo largo de la vida es del 9 al 16%. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, tenemos que las principales manifestaciones extraintestinales inician en la piel, principalmente en el rostro, como pápulas e hiperkeratosis, como lo podemos ver en las imágenes de este reporte de caso. Ahí también vemos una parte de la hiperkeratosis en la mucosa oral, que también es súper importante revisar cuando sospechamos de esta patología. Estos pacientes también presentan mayor riesgo de tumor en mama, tiroides y endometrio. En cuanto a la colonoendoscopia e histología, podemos encontrar una poliposis colónica, que ya sabemos que esto puede derivar a una polipectomía de colon, y también podemos encontrar en una endoscopia la cantosis esofágica difusa. En cuanto a las mutaciones, encontramos que el 70 al 85% de los pacientes con este síndrome presentan una mutación en el gen PTEN. Para la vigilancia la hacemos mediante colonoscopia y endoscopia cada 2 años a partir de los 15 años. Y en cuanto al tratamiento, encontramos la polipectomía de colon y cuando hablamos de una colectomía es porque el paciente presenta unas tasas elevadas de
pólipos displásicos, por lo que se requiere una intervención quirúrgica. Esta patología es de uno entre 50.000 a 200.000 nacimientos. La herencia de este síndrome es autosómico dominante. Aquí también lo dividí en intestinales y extraintestinales. En cuanto a los intestinales, tenemos que los pólipos pueden ser tan grandes que se pueden manifestar con dolor abdominal, sangrado gastrointestinal u obstrucción intestinal. En cuanto al riesgo de cáncer colorectal a lo largo de la vida es aproximadamente del 40% y suele producirse aproximadamente a los 45 años de edad. Y tienen mayor riesgo de otras neoplasias malignas gastrointestinales, como por ejemplo el cáncer de intestino delgado, páncreas y estómago. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, tenemos las máculas hiperpigmentadas que les mostraré una foto a continuación. Son mucocutáneas, es decir, en forma de léntigos, en los labios, mucosa bucal, genitales, las palmas de las manos y plantas de los pies. Esto se observa más o menos en el 95% de los pacientes. Y estos pacientes tienen mayor riesgo del tracto no gastrointestinal, cánceres del tracto no gastrointestinal, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de ovario. En cuanto al diagnóstico, usamos la endoscopia y la histología que nos reportan pólipos amartomatosos en todo el tracto gastrointestinal. Los pólipos suelen tener espacios quísticos llenos de mucina y una proliferación aumentada del músculo liso. En cuanto a la prueba genética, tenemos que la mutación se da en el gen STK11 en el cromosoma 19p13.3, que está presente en el 80 al 94% de los pacientes. En cuanto a la vigilancia, tenemos que la colonoscopia, la endoscopia y la videoendoscopia con cápsula son el tratamiento base, o bueno, la vigilancia base a los 8 años de edad. En cuanto al tratamiento, es muy parecido a los anteriores, que se puede presentar una polipectomía de colon dependiendo del pronóstico del paciente o derivar a cirugía si hay demasiados pólipos para tratar endoscópicamente. Cabe recordar que esta mutación genética en el STK11 hace que los pacientes pierdan la función supresora de los tumores, lo que da lugar a una hiperreactividad de la serina treoninquinasa. Y estas mutaciones se observan de nuevo en aproximadamente el 25% de los casos. Estas son las máculas hiperpigmentadas de color marrón oscuro que les había comentado en la diapositiva anterior, que la presentan cerca del 95% de los pacientes. Se presenta principalmente en la zona perioral o en los labios, como ya les había dicho, también en las palmas de las manos y de los pies, y también suelen estar pues, en los genitales y en las zonas dentro de la mucosa oral, por lo que es un signo muy característico y es importante revisarlo. Con la clasificación macro y microscópica tenemos los pólipos cerrados, que se dividen en dos, los pólipos cerrados sésiles y los adenomas cerrados tradicional. En cuanto a los pólipos cerrados sésiles, pues como bien lo dice su nombre, son lesiones sésiles y por ende puede ser un poco más difícil la extracción endoscópica. Pueden medir más de 5 milímetros de tamaño, son comunes en el colon proximal, o sea, en el colon ascendente, y tienen morfología similar a los pólipos hiperplásicos, es decir, sin displasia. En cuanto a los adenomas cerrados tradicional, son comunes en el recto sigmoides y su histología son de arquitectura dentada con displasia, a diferencia del anterior que, como les mencioné, no tienen displasia y son hiperplásicos y tienen patrón en dientes de sierra del epitelio de la cripta. Y como común tienen que el potencial maligno es moderado, es aproximadamente del 5%. Por último, tenemos los pólipos adenomatosos, que básicamente pues son adenomas que se originan a partir del epitelio glandular. Y hay que recordar también que existe una relación inversa entre la frecuencia y el potencial maligno de los pólipos adenomatosos. Tenemos tres tipos de pólipos adenomatosos. El primero es el adenoma tubular, después el adenoma tubulovelloso y después el adenoma velloso.
El adenoma tubular es el más frecuente de estos, siendo el 65 al 80% de los casos. Se ubican en cualquier parte del colon y la histología es desde las proliferantes que forman túbulos, como lo dice su nombre. Después tenemos el adenoma túbulo velloso, que le sigue en frecuencia, que es del 10 al 25%, y su histología es una mezcla entre la histología tubular y vellosa, como lo dice su nombre también. Y por último tenemos el adenoma velloso, que está en mucha menor frecuencia, que es del 5 al 15%, está ubicado comúnmente en el recto y es más grande que otros adenomas similares como a un coliflor, dicen los artículos, y a menudo sésil. Recordemos que al ser sésil tiene una mayor tasa de penetración en células malignas en la submucosa. ¿Por qué? Porque la distancia es más corta, pero la penetración es más profunda. Y en cuanto a la histología, tenemos que las proyecciones son en dedos revestidas por epitelio displásico. Tenemos que estos tres tienen un alto potencial maligno, donde el adenoma tubular representa en malignidad menos del 5%, el túbulo velloso aproximadamente el 20% y el velloso, que es el más preocupante, aproximadamente el 50% de los casos tienen un potencial maligno alto. Para recordar, aunque ya lo hemos mencionado en las anteriores patologías, la sintomatología general de los pólipos suelen ser asintomáticos, pero cuando ya presentan síntomas pueden ser la hematoquesia, que es como la más común. Cambios en los hábitos intestinales pueden ser estreñimiento, diarrea, moco en las heces, palidez, pólipos rectales palpables en el examen rectal digital o incluso el paciente puede eh, manifestar que él se siente dichos pólipos después de hacer deposiciones y también se puede ver una obstrucción intestinal. Ahora voy a resumir los subtipos y variantes, aunque ya hemos hablado de la mayoría de estos. En sí consisten en los síndromes de poliposis adenomatosa y los síndromes de poliposis amartomatosa. Estos se asocian con mayor riesgo de cáncer de colon, tumores en otras partes del tracto gastrointestinal y manifestaciones extraintestinales como tumores, quistes, afecciones cardíacas, cambios de pigmentación, etcétera, que ya lo he mencionado en los anteriores videos. Tenemos que los síndromes de poliposis hereditaria son el síndrome de poliposis amartomatoso y el síndrome de poliposis adenomatoso. Ya hablamos de los síndromes amartomatosos y a continuación vamos a extender un poquito el tema de del síndrome de poliposis adenomatosos, que son es la poliposis adenomatosa familiar y la poliposis asociada a MUTI-H. Y por otro lado tenemos los no hereditarios, que es el síndrome de Creutzfeldt-Canada, que ya lo expliqué anteriormente. Ahora vamos a ahondar un poquito más en la poliposis adenomatosa familiar con las siglas PAF y la poliposis asociada a MUTI-H. En cuanto a la poliposis familiar adenomatosa, tenemos que tiene una incidencia de 1 entre aproximadamente 7.000 a 30.000 nacimientos, siendo la relación hombre a mujer igual, siendo con una herencia autosómica dominante, un tercio de los casos se deben a mutaciones de novo. Las manifestaciones intestinales en los pólipos se desarrollan en la segunda o tercera década de la vida, pero los pacientes suelen ser asintomáticos hasta que aparecen los síntomas del cáncer de colon. El riesgo de cáncer colorectal a lo largo de la vida es del 100%, por lo que es demasiado delicado y es un tema que es necesario prestarle mucha atención y más en los profesionales de la salud. La enfermedad suele aparecer entre los 35 y 40 años de edad y hay mayor riesgo de cáncer gástrico y pancreático. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, dependemos del subtipo. El FAP clásico, que es el más común, no hay ningún tipo de manifestación gastrointestinal. Pero si hablamos de los atípicos en los que ya involucramos al síndrome de Gardner y al síndrome de Turcot, son muy raros. En el síndrome de Gardner tenemos los tumores óseos y o de tejidos blandos. Por ejemplo, un ostoma de la mandíbula o del cráneo, entre otros. También presentan lesiones cutáneas como quistes sebáceos, lipomas, etc.
dientes supranumerarios o impactados, también hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, como por ejemplo lesiones redondas u ovaladas. Por otra parte, el síndrome de Turcot, considerando una variante de la FAP, pero también está asociado con el síndrome de Lynch, la que nos causa tumores cerebrales malignos y también como meduloblastomas. Para el diagnóstico usamos una sigmoidescopia, colonoscopia e histología. Si tenemos más de 100 pólipos adenomatosos en todo el colon y recto, y también si hay tumores desmoides. También hacemos pruebas genéticas que se han encontrado pruebas en el gen supresor de tumores, el APC, en el cromosoma 5q22, en el 70-90% de los pacientes. En cuanto a la vigilancia, la sigmoidoscopía flexible o colonoscopia, cuando hay pólipos conocidos, se hace cada 1 o 2 años a partir de los 10 a 15 años de edad. Y por último, en cuanto al tratamiento, encontramos que la proctocolectomía profiláctica con anastomosis ileoanal o ileostomía suele funcionar. Adicional, terapia con AINES, por ejemplo, sulindaco, puede reducir la carga de los pólipos. Continuando con la poliposis asociada a MUTI-H, la incidencia es desconocida, es una herencia autosómica recesiva. Esta difiere del PAF, que es dominante, autosómica dominante. La MUTI-H presenta manifestaciones intestinales como los síntomas pues, comunes de los mencionados anteriormente de los pólipos colónicos. El riesgo de cáncer colorectal a lo largo de la vida es del 43 al 100%. Y su aparición es típicamente alrededor de los 50 años de edad. Y en cuanto a las manifestaciones extraintestinales, encontramos mayor cáncer de riesgo de ovario en las mujeres, endometrio, mama, tiroides y piel. Para el diagnóstico tenemos la colonoscopia y la histología, que nos da de 20 a 99 pólipos adenomatosos colorectales, aunque también se pueden encontrar comúnmente pólipos hiperplásicos o sésiles cerrados. La poliposis duodenal ocurre también con frecuencia en estos casos. Para las pruebas genéticas encontramos mutación en este mismo gen, en el MUTIH, en el 16 al 40% de los pacientes. Y ya para finalizar, la vigilancia la hacemos por colonoscopia cada 1 o 2 años a partir de los 25 a 30 años de edad. También podemos hacer endoscopias para un valor basal en el rango de los 30 a 35 años de edad. Y en cuanto a tratamiento, tenemos lo anteriormente mencionado, como la polipectomía de colon, una derivación a cirugía si hay pues demasiados pólipos para tratarlo por endoscopia. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.